Ya, a ver, buenos días, tardes o noches, arquitectos, compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Vamos a hablar acerca de los temas que nos eligieron analizar acerca de la regeneración urbana en el barrio deportivo de Quebrada Bel. Siento. Bueno, empezando con la introducción, como sabemos, los acelerados procesos de urbanización e industrialización pues han influido considerablemente en la forma en que se configuran las ciudades y en la calidad de vida de las personas que lo habitan. Bueno, producto de ello, las ciudades comenzaron a cambiar y la población aumentó considerablemente. Es así que surge lo que es la regeneración urbana. Surge como una herramienta para la transformación y para el desarrollo de las ciudades, cuyo propósito principal pues es superar todas las barreras socioeconómicas y ambientales, así como la aparición y la adaptación del sector informal y las necesidades de inversión en el mejoramiento de los barrios. Busca contribuir no solo a la creación de una ciudad que sea mucho más respetuosa con el medio ambiente, sino también a la provisión de igualdad social y crecimiento económico, así como el desarrollo cultural de la sociedad. Y como resultado, pues busca generar espacios mucho más sostenibles. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando del capítulo 1 acerca de la conceptualización, hemos hablado en primer lugar acerca de la regeneración urbana, que consiste en un proceso de intervención urbana en la que aborda las dimensiones físicas, sociales y económicas de una comunidad y de un sitio determinado del territorio de la ciudad. Los objetivos de la regeneración urbana son rehabilitar los barrios, sobre todo potenciando sus atributos, y revertir el deterioro que puedan haber experimentado, con el único fin de mejorar la calidad de vida, mejorar las oportunidades de la población y brindar a las personas un mejor espacio urbano más sostenible y adecuado hacia la zona. Siguiente. Como mencionaba, hay variables sociales, físicas y económicas. En primer lugar, se habla de social porque debe ser integrada socialmente. La comunidad debe integrar a todas las personas posibles y esta integración hace que se generen nuevas prácticas culturales y por ende un sentido de pertenencia y de identidad. La variable física se refiere a lo que son las intervenciones con los planes o proyectos que planteemos para mejorar los espacios públicos, y esto también considera aspectos como los barrios, la accesibilidad, la seguridad, espacialidad, etc. En cuanto a la economía, se refiere a que estén integrados tanto el sector público y privado en lo que son las acciones de estos proyectos, y también a la generación de actividades económicas mediante una buena ubicación de estos. Siguiente. Ahora, hablando de los aspectos determinantes para aplicar en los proyectos de regeneración urbana, en primer lugar hablamos del grado de consolidación, que se refiere a cuando la ciudad está compactada, es decir, cuando las áreas edificadas se encuentren en su totalidad o estén a medias. Esto nos da un buen indicador acerca de si están bien consolidadas, y también tiene que ver con el uso de suelos también, y otros factores como son la antigüedad o incluso otros aspectos que hablen de la unidad de lo que son las unidades de las viviendas. El estado de conservación eh, se refiere a lo que son los aspectos funcionales, sobre todo en cuanto a la estructura y a las unidades de los edificios. Esto se puede evidenciar sobre todo en los materiales constructivos, de qué tipo son y en la calidad en las que se encuentran cuando son evaluadas. Y los usos de suelos se refieren a cuando si tiene concordancia lo que son los usos de suelos en sitio con lo que fue planificado mediante la planificación territorial de la municipalidad, por ejemplo, en un área predial. Siguiente. La falta de planificación urbana tiene que ver cuanto a las unidades habitacionales, y es que los espacios públicos permiten aprovechar las potencialidades de los espacios y sobre todo a las personas de los barrios. En cuanto a la accesibilidad, este es un principio que se aplica en arquitectura, pero también en urbanismo, porque hay que considerar que sea accesible todos los terrenos, todos los lotes, en todos los sentidos dentro del barrio, y que sea también para todas las personas, tanto discapacitados como personas naturales. Y también en cuanto a la infraestructura, nos referimos a redes de saneamiento,
redes de servicios básicos como son el agua potable, la electricidad y también puede ser considerada las telecomunicaciones. Siguiente. El medio ambiente urbano es definido si, en cuanto al ecosistema que se realiza, que se genera dentro de la urbanización. Esto hay que tener muy en cuenta que se den los adecuados procesos físicos, biológicos y también culturales dentro del dinamismo del barrio y en cuanto a las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a los equipamientos, tiene que ver si son necesarios para el desarrollo de la vida y si son los suficientes dentro del barrio, es decir, que sean un buen número y también tengan una correcta distribución dentro de todo el territorio, tanto adentro o fuera del barrio. Y las demandas estructuradas están relacionadas a cuanto a materiales y a mobiliario urbano que pueden existir en los espacios, como son el alumbrado, el arreglo de las alcantarillas, fachadas o zonas de esparcimiento, plazas, etc. ¿Siente? Y ya finalizando, hablamos también de aspectos sociales dentro de estos aspectos determinantes. En primer lugar, acerca de la identidad cultural, porque se refiere a un conjunto de rasgos propios del individuo o del colectivo, que eso los hace caracterizar frente a los demás y también hace que sea una cultura y por ende puedan tener como tradiciones o incluso patrimonio de estas comunidades. Seguimos con lo que son la existencia de grupos sociales activos. Esto coincide con lo mencionado anteriormente con la identidad, porque estos grupos sociales activos pueden estar ligados, por ejemplo, con movimientos vecinales o asociaciones de carácter lúdico o religioso. Las características socioeconómicas son la ausencia, bueno, se refiere a la ausencia que estas mezclas socioeconómicas dentro del territorio, ya que si hay una ausencia de estas mezclas socioeconómicas puede generar segregación y este es un aspecto negativo dentro de los barrios. Siente. Bueno, en cuanto a lo que es los barrios surgen a partir de la integración de la población y esta población presenta características comunes que los identifica como un grupo o comunidad. Siguiente. Las características del barrio. Los barrios se caracterizan primeramente por tener cierto grado de homogeneidad, otorgándose una identidad propia, la cual se diferencia de otros barrios. Y como segundo punto, el barrio actúa como un moderador de la vida social y la vida comunitaria, donde se dan actuaciones del ser humano como individuo y como ser social, y por lo tanto se genera un espacio de aprendizaje. Y como tercer punto, el barrio es la base para el desarrollo de las diferentes etapas del ciclo vital de las personas. Y este facilita su integración entre poblaciones y entre poblaciones de edades o con diferentes ocupaciones. Siguiente, por favor. Y en cuanto a lo que es la vivienda social, pues esta se entiende como un aporte de espacios habitables, a espacios que sean de calidad y que ayuden al desarrollo de las familias. Y son planteados como proyectos de regeneración que especialmente ayudan a los sectores marginados. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a otros conceptos, entendemos a la gradiente escalar como una integración o complementación de sectores urbanos a fin de tener una respuesta más eficaz entre las demandas específicas en el uso de cada ciudad. Y en cuanto a la interfaz urbano-rural, se entiende que es un espacio geográfico que asocia las dinámicas entre un espacio geográfico urbano y un espacio geográfico rural. Siguiente, por favor. Ok, y tenemos ahora nuestras experiencias confiables, que tenemos una que vendría a ser la propuesta de revitalización de imagen urbana en el Centro Fundacional de Sonora. Se trata de, inicialmente, del incremento poblacional que repercute en la necesidad de urbanizar más y más. Y en este proyecto se hace un trabajo de estudio documentado y de campo que para luego servirá para trazar pautas de diseño.
Y esta se basa en tres ejes de intervención: en el eje vial, en el eje peatonal y en la imagen urbana. Y estos estarán desarrollados de forma paralela en un conjunto de proyecto de corredor verde, de andadores, de imagen urbana y alcantarillado pluvial, que formarán en sí la propuesta de revitalización. Siguiente. Bueno, en cuanto a los antecedentes, tenemos como antecedente que la ciudad inicialmente contaba con 1.800 y tantos habitantes y que funcionaba como un campamento ferrocarrilero planeado por una empresa privada, una compañía extranjera en Sonora, y que funcionaba como municipio y que solía ser usado por los habitantes estadounidenses. Entonces, teniendo este antecedente, pasamos al siguiente punto. Bueno, lo que vendría a ser los estudios preliminares. Se anuncia que tenemos el medio social, el medio urbano y el medio físico. Entendemos el medio social como un conocimiento más sobre el usuario, un entendimiento más sobre sus necesidades y actividades, que de tal modo ayudarán a recolectar datos cuantitativos que se traducirán en un programa de necesidades con áreas cuantificables. En cuanto al medio urbano, se trata del conocimiento de la localización del sitio, o sea, del contexto urbano, del uso de suelos, de las vialidades, del equipamiento, la infraestructura y servicios, además de la reglamentación vigente. Y en cuanto al medio físico, pues este capítulo tiene como propósito obtener el conocimiento integral sobre el sitio propuesto, que de este modo conoceremos la influencia que tendrá directamente sobre los elementos de nuestra propuesta. Bueno, de la propuesta esta. Siguiente, por favor. Y entonces recaudamos lo que vienen a ser los análisis gráficos de áreas y dimensiones, que en este apartado sirve para entender la dimensión de los elementos en el entorno urbano y también las áreas que deberían ocupar, las cuales fueron consultadas en la reglamentación vigente. De este modo se realizan recomendaciones de accesibilidad, un manual de accesibilidad y lineamientos peatonales y de ciclovías. En esta parte tenemos lo que vendría a ser un antes y un después del área de intervención de la propuesta esta. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al capítulo 2, en el cual realizamos el trabajo de campo. Como primer punto tenemos la metodología. En esta parte hemos planteado un cuadro de operacionalización de variables y elaboración de instrumentos de recolección de datos para aplicarlos en la visita de campo. En este cuadro analizamos la variable de dimensión física, que está referido a los planos o proyectos que deben aproximar a la población, los bienes, servicios públicos y equipamientos. También analizamos sus dimensiones e indicadores. Como dimensiones tenemos estado de conservación, grado de consolidación, accesibilidad, infraestructura, medio ambiente y demanda estructural. Siguiente. Luego pasamos a la variable social, que está referido a la incorporación de comunidades, además de promover diversas actividades culturales y expresiones artísticas. Como dimensiones tenemos interacción social comunitaria, manejo de una cultura colectiva y bienestar poblacional. Y por último pasamos a la variable de economía, que está referido a un actuar de los sectores públicos y privados para que ayuden a reactivar la economía del territorio. Como dimensiones tenemos identificación económica de uso de suelos y tipos de ingresos económicos. Siguiente. Ahora pasamos a los instrumentos de recolección de datos. Como primer instrumento tenemos las fichas de observación, que esta ficha ayuda al investigador a participar mirando, registrando y analizando los hechos de interés. Esta ficha nos ayudará a analizar a nivel físico a través de diferentes indicadores. Siguiente. Como segunda herramienta tenemos la entrevista, que es uno de los instrumentos que ayudará a recaudar datos
También permitirá obtener información más profunda, detallada, que se adapte al contexto y a las características del entrevistado. En esta parte presentamos una plantilla de la entrevista que se realizó. Y luego tenemos el análisis de resultados. Vemos una vista general del lugar. Siguiente, tenemos la ubicación. El estudio de campo se realizó en el centro poblado de Alto Libertad, en el distrito de Cerro Colorado, en la provincia de Arequipa, y cuenta con una extensión de 37,7 hectáreas. Luego pasamos a la identificación de equipamiento, en el cual se analizó equipamiento de educación, religión, comercio, recreación, servicio y salud. Luego pasamos a la identificación de sectores. En esta parte se especificó 5 sectores, ya que estos sectores se encontraban aledaños a las zonas verdes en las áreas de cultivo. En cuanto a la variable física, se ve dentro del sector 1 el grado de consolidación, se ve en el uso de suelo y utilización, en donde se puede observar, de acuerdo al IMPLA, que están zonificados, ¿no? 16 lotes que son de residencial de densidad media, y también se encuentran zonas de recreación pública que vendrían a ser las parcelas de cultivo. En cuanto a lo construido, pues dentro de esta lotización se encuentran áreas sin construir y áreas residuales. Estas áreas sin construir en sí, por lo general, son un espacio de estacionamiento, ¿no? Que están solamente construidos a los bordes, levantando muros. En cuanto a las áreas residuales, pues son áreas que no cuentan con ninguna construcción y están siendo áreas eriazas, ¿no? En cuanto a seguridad, pues como por aquí circulan más que todos los vecinos que habitan este lugar, pues se considera que es un lugar bastante seguro, ¿no? Y como no tiene mucha accesibilidad, pues muchas personas no ingresan a este lugar. En cuanto al estado de conservación del sector 1, se ve las vías. En sí se indica que la vía por donde se accede es la vía Apolo, en la cual esta vía se encuentra pues en un estado bastante regular, ¿no? A pesar de que esta es de trocha, pero no cuenta con ningunos huecos o piedras que obstruyan, ¿no?, la circulación. En cuanto al mobiliario urbano, pues no se encuentra así mobiliario dedicado a un espacio público, ¿no?, con actividades recreativas, sino que se encuentran mobiliarios en cuanto a las instalaciones, que vendría a ser un mobiliario como los postes de madera. En cuanto a las áreas verdes y espacio público, pues estas áreas verdes vendrían a ser estas parcelas de campo de cultivo que vendrían a ser sembrados, ¿no?, por distintos cultivos que se siembran en este lugar. El espacio público en sí, no hay un espacio público así destinado para recreación, sino que los espacios públicos que se tendría en este lugar vendrían a ser las calles y estas zonas de cultivo. Estas vendrían a ser las principales zonas de cohesión social y de convivencia vecinal. En cuanto a la accesibilidad del sector 1, pues tenemos las vías, que tenemos como una vía principal, que es la avenida Puno, que a través de ella se va a ingresar hacia la avenida colectora, que es la avenida Cusco, y a través de ella se llega al Apolo, ¿no?, que es la que nos va a llevar hasta este sector. Esta cuenta con vía peatonal y vía vehicular, pero esta vía peatonal no está en sí construida o consolidada, y esta solo se presenta en el inicio y por sectores, ¿no? En sí, una medida referencial que se tiene es de 1.40 metros de ancho, sacado de Google Earth, y como se menciona, que no está siempre construida por todas las fachadas de las casas, sino que solo por algunos tramos. En cuanto a la vía vehicular, pues se cuenta con una sola vía que está siendo utilizado en doble sentido. Esta no cuenta con ninguna materialidad que lo recubre, ya que es en sí de trocha, tiene una medida de 4.10 metros. En cuanto a la infraestructura, pues el sistema de agua se encuentra con una red de tubería de agua de Sedapar, que esta va por la avenida, pues por la calle Apolo, ¿no?, que ingresa a este sector. En cuanto al sistema eléctrico, se ha identificado, ¿no?, que hay una red eléctrica base a postes de madera que llegan en sí a través de cables hacia las viviendas que están ubicadas dentro del sector. En cuanto al saneamiento, pues se ha identificado en un plano donde se ubican los alcantarillados, donde nos indican, ¿no?, que sí hay alcantarillados por esta zona, pero algunas están bastante limitadas, ya que debido a
a la topografía y la pendiente, solo tienen accesibilidad en algunos casos al segundo piso, ¿no? Este alcantarillado. Y dentro mismo de la zona no se tendría con exactitud, ¿no? Cuál sería esa red, ya que no se encuentra con un plano actualizado. En cuanto al medio ambiente, pues tenemos las áreas verdes que vendrían a ser esta parcela, ¿no? De los campos de cultivo, que en sí equivale al más del 30%. Y esta aporta bastante porque ayuda a brindar una mejor calidad del aire y generan un atractivo en el lugar. En cuanto a limpieza, pues se observa dentro del sector en cuanto a las calles y el cultivo, distintos residuos plásticos, botellas, bolsas y algunos materiales que son hechos no residuos de los fertilizantes. En cuanto a la demanda estructural, pues el acabado de viviendas en sí son de material noble, de ensillar o ladrillo, pero estas en sí no presentan un tratamiento, ¿no? En cuanto a los acabados de calidad. En cuanto al sector 2, igualmente la variable física, hemos visto otra vez también el grado de consolidación. En cuanto al uso de suelo y lotización, pues se ha visto que se ha determinado que hay 18 lotes en sí y dos zonas de recreación pública. En cuanto a lo construido, pues hay zonas en donde no están siendo utilizados para su uso premeditado, ¿no? Que vendría a ser de residencial media, sino que está siendo utilizado para ganadería. Y también se encuentran áreas residuales, que son áreas que no tienen ningún uso, pero podrían estar siendo utilizados. Se menciona también que el 26.82% de esta zona no está consolidado. En cuanto a la seguridad, pues igual que el anterior sector, pues al dar solo una circulación por los mismos vecinos del lugar, pues este lugar es seguro. En cuanto al estado de conservación, pues presenta una vía de acceso, que es la vía Polo, en donde su estado pues es regular, ¿no? Ya que presenta esta vía de trocha, pero sin ningún deterioro. En cuanto al mobiliario urbano, pues se ha identificado solo mobiliario en cuanto a instalaciones de red eléctrica, como los postes y cableados. En cuanto a las áreas verdes y espacio público, pues estas están determinadas, ¿no? Por el campo en sí, por las parcelas de cultivo y por las mismas vías, ya que no se encuentra así con un espacio público determinado para ciertas actividades. En cuanto a la accesibilidad, encontramos la vía, que es la vía Polo, ¿no? Y en la vía peatonal, pues, se encuentra que al inicio estaría de una manera consolidada, ¿no? Pero a lo largo de toda la vía, pues ya no se cuenta con esta vía peatonal. Esta vía peatonal tiene una sección de 1.40 en base a Boulder, y en la vía vehicular, pues igualmente, ¿no? Tiene una sola vía de 4.10 de ancho y es usada en doble sentido, ¿no? Y cabe mencionar que esta vía no cuenta con ninguna señalización. En cuanto al sistema de agua, pues se cuenta con una red de tubería de agua CEAPAR, la cual llega a todas las viviendas de este sector. En el sistema eléctrico también se ve que hay una red de cableado en base a postes de madera que llega también a todas las casas. En cuanto al saneamiento, pues también se tiene una red de alcantarillado, pero en sí dentro de la zona tampoco se cuenta con un plano que nos indique, ¿no? Con exactitud el lugar de estos alcantarillados. Igualmente que el anterior sector, pues no está algo condicionado por la pendiente y la topografía, sus instalaciones de estas redes de alcantarillado. En cuanto al medio ambiente, pues presentamos las áreas verdes, que son en sí las parcelas, los campos de cultivo, que representan al más del 50% del área tomada de este sector. Y pues estas zonas pues brindan, ¿no? A este lugar mayor calidad de aire y generan un atractivo en el lugar. En cuanto a limpieza, dentro del campo de cultivo se han identificado distintos basuras, ¿no? En base a plásticos y algunos desperdicios que suelen venir de las partes más aledañas o del sector urbano, que son traídas a este lugar por el agua, ¿no? En cuanto a la demanda estructural, el acabado de viviendas, está con un acabado de material noble, en sí en base a sillar y ladrillos, pero no cuentan con ningún tratamiento en cuanto a acabados. Ahora pasamos a la variable social. En esta etapa se realizaron 2 entrevistas. En la primera, los pobladores nos hablaban sobre la seguridad del barrio por la vigilancia vecinal que se realizaban entre ellos. También nos hablaban sobre la actividad tradicional del AINI en los cultivos
las chacras que se realizaban. Este AINI se realizaba también en las épocas de cosechas, también de sembríos. Estos campos de cultivo son muy importantes, ya que además de ser el sustento de algunas familias del lugar, se genera mejor calidad de aire. También nos comentaban que por estas zonas se requieren de un espacio de relajación y distracción, mayor presencia de árboles que brinden sombra y mejora también de la iluminación. En la segunda entrevista nos hablaban más sobre aspectos que se deben mejorar en el lugar, como es la educación y los valores de las personas, ya que deben respetarse como vecinos, comenzando por el accionar en cuanto a la limpieza, para no perjudicar la salud y el aspecto del espacio público del barrio. También nos indican que el lugar es seguro por la cercanía de los vecinos. Y con respecto a la gubernabilidad, opinan que deberían ubicar bien los mercados en un lugar más accesible y seguro, ya que actualmente no se contaba con ello. Luego pasamos a la variable social, que tenemos la interacción social comunitaria. La población tiene actividades que realiza como comunidad, como es el caso del AINI, la práctica de reciprocidad. Luego tenemos el manejo de la cultura colectiva. Las personas se sienten identificadas con el lugar, aportan al lugar buenas prácticas de limpieza, también prácticas culturales que en sí siguen prevaleciendo y ayudan a integrar a las personas del lugar. Por último, tenemos bienestar poblacional. En esta parte nos indican que el lugar es seguro por la cercanía de los vecinos y también nos hablan que debería haber mejor gobernabilidad, ya que deberían ubicar bien los espacios públicos, como es el caso del mercado, para que sea más accesible y seguro. Siguiente. Ahora pasamos a las variables económicas, que tenemos primero el uso de suelos. En este lugar de estudios y en su entorno inmediato se observan que el uso de suelo se da más como puestos de tiendas, restaurantes, mini markets y zapaterías. Luego pasamos a ingresos económicos. Las personas aledañas a los campos de cultivo se dedican más a las ventas de sus productos. Y los ingresos de los alrededores se observan que son más como restaurantes, casas, tiendas y otros comercios. Y algunos vecinos se dedican a la mina. Siguiente. Bueno, pasando al capítulo 3 de discusión de resultados y conclusiones, pues en este capítulo estamos interpretando los diferentes resultados que hemos obtenido gracias a las herramientas que hemos aplicado. Y para poder consolidar esos resultados estamos planteando esta comparativa con la teoría y poder consolidar nuestras conclusiones. Bueno, partiendo de los aspectos que teníamos que tener en cuenta para hablar de regeneración urbana, bueno, si bien es cierto, el grado de consolidación pues se encuentra constituido por las áreas edificadas y las áreas que quedan en sus intersecciones, pues en nuestra visita de campo pudimos evidenciar que la zona de estudio efectivamente se encuentra en proceso de ser consolidado, y asimismo es evidente la falta de algunos equipamientos básicos inmediatos. En cuanto al uso de suelos, pues gracias al PM pudimos identificar que los sectores presentan su uso determinado, pero que en su mayoría les dan otros usos diferentes al asignado. Tal es el caso de la ganadería. En cuanto al grado de accesibilidad, pues en teoría está sujeto a la influencia de dos tipos de problemas, los cuales pueden ser la segregación o las áreas aisladas por accidentes naturales. En nuestra visita de campo, pues resaltamos la inequidad de vías de acceso, ya que algunos accesos presentan más de una vía por la que se puede acceder. Otro aspecto importante, pues, es el estado en el que se encuentran, que en su mayoría son trochas. Siguiente, por favor. Bueno, pasando con la infraestructura, pues esta debe estar complementada por servicios básicos, tales como agua, luz y saneamiento. Bueno, si bien es cierto, los sectores analizados cuentan con acceso a luz y agua, pero existe una problemática en cuanto a las instalaciones sanitarias, pues este factor se está condicionado por el estado natural del terreno. En cuanto al medio ambiente urbano, pues se encuentra constituido por las zonas verdes y su estado de conservación. Bueno, es evidente la diferenciación que hay entre el área urbana y las áreas verdes,
También pudimos apreciar el deterioro de las zonas existentes, su mala conservación, la acumulación de basura en las calles y la contaminación de las aguas. En algunos casos era mucho más eficiente ese aspecto, como era el caso del sector 4 y del sector 5. Y en cuanto a equipamiento, pues es evidente que la inexistencia de equipamientos inmediatos básicos únicamente pues resaltaba su cercanía a un equipamiento recreativo como era un estadio. Siguiente, por favor. Siguiente. No. Bueno, continuando, otro punto importante son las demandas estructurales y la notable necesidad de las instalaciones de desagüe en la mayoría de los sectores, así como la mejora del alumbrado público. Y otro factor importante pues también fue el que no presentan acabado en las construcciones en cuanto a su materialidad, que en su mayoría estas construcciones son de material noble. Bueno, pasando con la identidad, pues es rescatable la actividad cultural que realizan y en conjunto pues promueven la convivencia entre los habitantes de la zona. Bueno, la falta de planificación urbana, tanto de las unidades habitacionales como de los espacios públicos, pues no permite aprovechar las potencialidades del entorno y en consecuencia se evidencia que se están formando espacios residuales que se encuentran en mal estado, abandonados y convirtiéndose en ambientes inseguros, lo cual lo pudimos evidenciar en los sectores de análisis. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a las conclusiones, en cuanto a la regeneración, pues la entendemos como ese proceso de reconstrucción que sufren ciertos sectores de la ciudad para poder lograr un mayor respeto por el medio ambiente, lograr una mayor igualdad social y una mejora en el crecimiento económico. Mientras que por otra parte el barrio se concluye como la unidad básica de la ciudad, en la que se desarrolla una realidad dinámica y multidimensional, y esta está definida a partir de su centralidad. Bueno, es importante comprender que la regeneración urbana es un mecanismo que tienen las ciudades para mejorar sus barrios y así poder potencializar sus cualidades. En nuestra opinión, pues pudimos evidenciar que cada sector cuenta con un grado diferente de complejidad que debería ser analizado individualmente y debe ajustarse a los parámetros reglamentarios para buscar una solución ideal. Bueno, nuestro trabajo de campo fue un ejercicio muy enriquecedor en muchos sentidos, ya que nos ayudó a identificar áreas donde se podría estar hablando de regeneración urbana. Concluimos que el verdadero problema pues reside en la falta de planificación. Siguiente, por favor. Bueno, la zona investigada presenta muchas potencialidades, como es su espacio público, sus visuales, es una zona única, y bueno, también está la presencia de los campos de cultivo, que además de ser componentes importantes, vitales de conservación, pues también generan lo que es la formación de la identidad, genera la cohesión vecinal. Bueno, en otras palabras, ayuda a generar un verdadero barrio, entendiendo que el barrio es generado por las personas que lo habitan. Y bueno, en conjunto todos estos aspectos positivos se ven en peligro debido al crecimiento urbano, que pese a ser un lugar con características únicas, presenta una deficiencia en cuanto son a sus equipamientos urbanos, porque no se encuentra consolidado totalmente, el estado de conservación pues es regular, se encuentra en una zona oculta, la accesibilidad está limitada, y bueno, en fin, es evidente la necesidad de regeneración urbana en la zona de estudio. Muchas gracias.